Queridos estudiantes, esperando que se encuentren bien de salud. Vamos empezando la semana 8 aquí en esta casa de estudio que es el CEPRE-UNAP, garantía de éxito para la vida. Seguimos en el curso de física, estamos viendo el tomo 2 con el tema dinámica lineal. Como siempre, estamos a cargo los docentes, el ingeniero Robinson Saldaña Ramírez y el licenciado Percy Walter Urrutia González. Iniciamos la semana número 8 con el tema que es dinámica lineal. ¿Pero qué es dinámica? Es parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos y las causas que lo producen, es decir, el por qué se mueve. Para ello, vamos viendo lo que es la primera ley de Newton, o llamado también principio de la inercia. ¿Qué nos dice? Un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento a velocidad constante, mientras no intervenga una fuerza exterior, como podemos ver en la gráfica, ¿no? En la imagen. En la segunda ley de Newton nos indica la aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza que actúa sobre él y tiene la misma dirección de la fuerza. Por ejemplo, ahí tenemos un móvil moviéndose y ese móvil va a tener una masa y que se multiplica por su aceleración, que me da como resultado la fuerza, ¿no? Y que con eso vamos a trabajar. Inercia es la propiedad de los cuerpos según la cual se resisten a cambiar su velocidad, ya sea en módulo, que es el valor, o dirección. ¿Qué más necesitamos saber? La masa. Ya habíamos hablado del tema anterior que es la masa, ¿no? Y el peso. En este caso la masa es la cantidad de inercia que posee un cuerpo, es decir, mientras más masa posee un cuerpo, más resistencia muestra el cambio de su velocidad. Y su unidad de medida acá lo vamos a trabajar con kilogramos. Ya, si está en gramos lo convertimos a kilogramos. Eso va a ser su unidad de medida en dinámica. Y el peso, también habíamos hablado la diferencia de la masa con el peso. El peso diremos así a la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre aquellos cuerpos ubicados en su proximidad, o sea, en el campo gravitatorio, ¿no? Capaz de comunicarle una aceleración igual para todos, llamada aceleración de la gravedad. Ahí está su fórmula. ¿Cómo calcular el peso? El peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad, ¿no? Y que su unidad de medida es el newton. Masa, kilogramos, gravedad es metros por segundos al cuadrado y esa multiplicación resulta newton, ¿no? O sea, queremos, en conclusión, el peso es una fuerza y toda fuerza su unidad de medida es en newton. Ahora nos tocaría ver lo que es la normal. La normal es una fuerza de reacción perpendicular a la superficie de contacto. ¿A qué se refiere perpendicular? Quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. En este caso tengo tres imágenes ahí. Uno en el plano horizontal, otro en el plano inclinado y el tercero en el plano vertical. Los tres van a ser perpendicular a la superficie de contacto, o sea, forman ángulos de 90 grados. Ahí está en el primero, en el horizontal, ángulo de 90. En el plano inclinado también forma ángulo de 90. Y en el tercero también forma ángulos de 90. ¿No? La siguiente sería la fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Es una fuerza paralela al movimiento. Siempre se opone al movimiento, mejor dicho. Es la fuerza que se opone al movimiento. ¿Ya? Su fórmula es mu por la normal. Mu es el coeficiente de rozamiento, es el valor que nos dan. Puede ser cinético o estático, ¿correcto? Es el valor que nos dan en los problemas. Y la normal es la fuerza
perpendicular a la superficie de contacto. O sea, mu por la normal es la fuerza de rozamiento. Por ejemplo, ahí tenemos la imagen, ¿no? Hay una chica, bueno, en este caso está en el plano horizontal, la niña, la chica, está empujando ese bloque y abajito podemos notar que está la fuerza que se opone al movimiento, que se llama fuerza de rozamiento. Como dijimos, en la fuerza de rozamiento hay dos tipos de fuerza, la estática y la cinética. En este caso, la fuerza de rozamiento estático es una fuerza de rozamiento que presenta su valor máximo cuando el movimiento es inminente. Ya dijimos que la fuerza de rozamiento es mu por la normal. En este caso, el mu estático por la normal. En este caso, el mu el coeficiente de rozamiento estático siempre nos da unos valores multiplicado por la normal. En este caso tenemos ahí el bloque que tiene un peso W y la normal es la fuerza que se opone en este caso en el plano horizontal al peso, ¿no? Como va a estar en equilibrio en este caso, la normal va a ser igual al peso mayormente. Ya en el plano horizontal sí se cumple esto, que la normal es igual al peso. Pero en el plano inclinado y en el plano vertical vamos viendo qué fuerzas están actuando ahí. ¿Ya? En este caso estoy tomando solamente como ejemplo en el plano horizontal. Acá, en la segunda fuerza de rozamiento cinético, es una fuerza que se da cuando el cuerpo está en movimiento. Acá ya se mueve. La fuerza de rozamiento estático todavía no hay movimiento. O sea, estás empujando, supongamos, un bloque y no lo puedes mover, pero sí estás ejerciendo una fuerza. Pero en el rozamiento cinético ya no. Ahí ya tú rompes ese equilibrio, ¿no? Ya lo comienzas a mover al bloque. Ya hay movimiento, pero siempre va a haber una fuerza que se opone, que es la fuerza de rozamiento. En este caso va a ser cinético, ¿no? Por ejemplo, cuando tú empujas un ropero, vas a sentir al principio, cuando comienzas a empujar, vas a sentir una fuerza que se opone, y esa es la fuerza de rozamiento. Puede ser estático. Estático es cuando no lo mueves, y el cinético cuando ya le rompes a ese movimiento, ¿no? O sea, cuando ya rompes el equilibrio, ya comienzas a mover. Y ahí lo estoy tomando como ejemplo en el plano horizontal, podemos ver la imagen. La fuerza de rozamiento es mu cinético, o sea, Mutsuka por la normal, ¿ya? Y sería igual mu por la normal, que es la fuerza de rozamiento cinético, ¿ya? Grábense esto, la fuerza de rozamiento es mu por la normal, ¿correcto? Mu por la normal, ya sea estático o ya sea cinético. Solamente las diferencias que puedes encontrar en estos dos es que uno está estático, no rompes el equilibrio, y el otro está en cinético, ya rompiste el equilibrio, ya comienzas a mover, pero siempre va a haber una fuerza que se opone, que es la fuerza de rozamiento. Bien, aquí se centra el principio fundamental de la dinámica con respecto a la segunda ley de Newton, ¿no? Nos dice que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de la masa por su aceleración. En conclusión, la sumatoria de las fuerzas a favor o en contra del movimiento es igual a la masa del sistema multiplicado por su aceleración. En eso se centra, o mejor dicho, en eso vamos a desarrollar los problemas de dinámica, ¿ya? En la sumatoria de todas las fuerzas que interactúan en una masa del sistema multiplicado por su aceleración, ¿ya? Conclusión, no se olviden, sumatoria de todas las fuerzas
a favor y en contra del movimiento, que es igual a la masa del sistema multiplicado por su aceleración. Su unidad de medida dijimos que para toda fuerza es el newton, ¿no? Ahí tenemos, porque la masa es kilogramos y la aceleración es metros por segundos al cuadrado. Y todo esto nos resulta newton. Hay otra unidad de medida también que debemos tener en cuenta, que a veces nos vienen algunos ejercicios. Un kilonewton equivale a 1000 newton. Acá en el libro también hay algunos ejemplos ilustrativos, dependiendo de cada tipo de gráfica, ¿no? Por ejemplo, acá, ese es algo básico. Ahí tenemos una masa que hay una fuerza que está empujando y lo empuja a favor del movimiento de la aceleración. Obviamente que ahí hay un peso y la fuerza que se opone es la fuerza de la normal, ¿no? En este caso, cuando se da ese tipo de ejercicios para calcular la fuerza, es igual a la masa del sistema multiplicado por su aceleración. ¿Por qué una fuerza? Porque solamente hay una fuerza que le está empujando al bloque, ¿no? Le está empujando al bloque. En la segunda imagen tenemos dos bloques, dos masas y dos fuerzas que están empujándose en sentidos contrarios. La fuerza 1 está a favor del movimiento, de la aceleración, y la fuerza 2 está en contra del movimiento de la aceleración. Cuando se da este tipo de casos, utilizamos directamente esta fórmula. La sumatoria de todas las fuerzas que interactúan en mi sistema a favor sería F1 y lo que es en contra, todo lo que es en contra es negativo. Por eso ahí está menos F2, que es igual a la masa, a la sumatoria de las dos masas que están involucrados ahí en el sistema, o sea, masa mayúscula más masa minúscula, multiplicado por la misma aceleración. No traten de hacer otra cosa, ya no saquen sistema de ecuaciones, porque ahí ya les estoy dando de forma directa una fórmula que apliquen directamente. Porque si van a querer trabajar sacando de la primera masa cuántas fuerzas estén interactuando ahí, no. Vas a sacar un sistema de ecuaciones, de ahí de la masa más grande, también vas a sacar, de ahí vas a hacer un sistema de ecuaciones que te va a dar lo que te estoy dando, ¿no? Que se te va a resultar lo que te estoy dando. O sea, la fuerza 1 menos la fuerza 2 es igual a la masa mayor más la masa menor multiplicado por la aceleración. Directo. Cuando veas ese tipo de gráficos, este tipo de sistemas, aplica esta fórmula. Nada más. En la tercera, ahí está, similar a la primera, solamente que aquí ya interactúan dos fuerzas. Uno a favor y otro en contra, ¿no? El a favor es F1 porque está yendo a favor del movimiento. Pero la fuerza 2 está en contra del movimiento. Cuando se da ese caso, hacemos el principio fundamental de la dinámica, ¿no? La sumatoria de todas las fuerzas a favor y en contra de la aceleración o del movimiento de la aceleración es igual a la masa del sistema multiplicado por su aceleración. O sea, F1 menos F2, F1 ¿por qué? Porque está a favor y el F2 porque está en contra. Es igual a la masa del sistema multiplicado por su aceleración. En el tercero, ahí tenemos el movimiento va a favor de la gravedad. Por lo tanto, ¿quién sería a favor? Claro, el peso, ¿no? Y en contra, la fuerza F. Entonces ahí también aplicamos la sumatoria de todas las fuerzas, a favor y en contra. A favor es el peso y en contra es F, ¿no? Es igual a la masa del sistema multiplicado por su aceleración. Ahí pueden observarlo. P menos F es igual a la masa del sistema multiplicado por su aceleración. Y en el plano inclinado, en la quinta imagen, ahí van a hacer un pequeño arreglo. Ahí en la gráfica de sus libros está como, en donde que dice F seno de alfa, ahí corrijan, no es seno, es P, ya le estoy corrijan tal como estoy colocando acá, ¿ya?
P seno de alfa. En el plano inclinado, obviamente se descompone de acuerdo al plano de inclinación. Obviamente la fuerza que se va a descomponer va a ser el peso. Y el peso, según el plano horizontal del plano inclinado, sería el peso multiplicado por el seno de alfa. Eso le hace que resbale la masa, ¿no? Ese bloque que resbale. Pero como el movimiento va hacia arriba, ¿quién sería a favor? La fuerza F. ¿Y quién es en contra? Es la descomposición del peso, ¿no? Con respecto al plano inclinado, porque ahí hay un valor alfa, lo que se está deslizando. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton, el principio fundamental de la dinámica, que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de la masa del sistema multiplicado por su aceleración. En este caso sería F menos el peso por el seno de alfa es igual a la masa del sistema multiplicado por su aceleración. Cuando se da ese tipo de casos, utilice esta fórmula. ¿Ya? Resumiendo todo esto en forma general, podemos afirmar que según el sistema que tú tengas, ya sea horizontal, vertical o en el plano inclinado, podemos visualizar todas las fuerzas que interactúan en mi sistema, ya sea a favor o en contra del movimiento de la aceleración. Podemos definir que la sumatoria de todas las fuerzas a favor de la aceleración menos la sumatoria de todas las fuerzas en contra de la aceleración es igual a la masa del sistema multiplicado por su aceleración. Con esto vamos a comenzar a desarrollar todos los ejercicios que se nos planteen, ya sea en el plano horizontal, plano inclinado o el plano vertical. Ejercicio número 1. Sobre un vagón de masa 4m actúa una fuerza horizontal de 10 newtons. En su interior se encuentra un carrito de masa m, el cual por efectos de la aceleración se encuentra en la pared posterior. La reacción de la pared sobre el carrito no existe ningún tipo de fricción. Me están pidiendo la reacción R, entonces lo primero que tengo que hacer es, como el carrito está en movimiento, ¿correcto? Las fuerzas que interactúan en este sistema, solamente la fuerza F de 10 newton para el carrito mayor. Entonces, si hacemos la segunda ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa del sistema multiplicado por la aceleración. En este caso, solamente hay una sola fuerza, que es 10 newton. La masa del sistema son las dos masas del carrito mayor más el carrito menor. Por eso estoy poniendo masa total multiplicado por la aceleración. Ya tengo mi ecuación, entonces comienzo a reemplazar. F, la fuerza vale 10 newtons, la masa total es 5m, porque la masa menor más la masa mayor, m más 4m son 5m. Lo que voy a encontrar ahorita es el valor de la aceleración. Entonces, ese 5m pasa a dividir, 10 entre 5 sería 2 sobre m, porque desconozco el valor de las masas, el valor de m. Con ese valor de la aceleración encontrado, ya puedo encontrar lo que me están pidiendo. No me piden las masas, sino me piden el valor de la reacción, ¿no? De la reacción de la pared sobre el carrito. Entonces, ahora voy a coger el carrito pequeño y la única fuerza que está actuando ahí es la fuerza R, ¿no? Entonces, hago mi sumatoria de todas las fuerzas, que es igual a la masa del sistema multiplicado por la aceleración, que sería R es igual a la masa del sistema multiplicado por la aceleración. ¿Por qué R? Porque es la única fuerza que está actuando. En este caso,
Es lo que quiere encontrar, ¿no? R es igual a la masa, que es m, multiplicado por la aceleración, que equivale a 2 sobre la masa. Simplificando las masas, entonces el valor de la reacción sería 2 newton, siendo la respuesta alternativa D. Ejercicio número 2. Cuando una misma fuerza F se aplica a tres cuerpos diferentes, adquieren aceleraciones de 4, 6 y 8 metros por segundo al cuadrado, respectivamente. Si los tres cuerpos se colocan juntos y se aplica una fuerza F anterior, su aceleración en metros por segundo al cuadrado será, en este caso, lo primero que tengo que hacer, porque en la segunda gráfica me está diciendo que una fuerza F le aplica a las tres masas, ¿no? A los tres cuerpos. Esto lo podemos coger del ejemplo ilustrativo número 2, que en este caso yo les había colocado con dos masas. En este caso ya están colocados con tres masas. Pero para ello tengo que calcular el valor de las masas. Como me están dando en forma independiente cada uno de estos, me voy a apoyar de esta fórmula, que es fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces, para cada una de esas masas, masa 1, masa 2 y masa 3, voy a calcular el valor de las masas, algebraicamente. En este caso, despejo el valor de la fuerza para determinar la masa, sería fuerza sobre la aceleración, ¿no? Entonces, la masa 1 sería la fuerza F sobre su aceleración, que es 4. La masa 2 sería fuerza F sobre su aceleración, que es 6. Y la masa 3 es la fuerza F sobre su aceleración, que es 8. Con esto ya puedo determinar, como les había dado como una fórmula para aplicar directamente, que sería la fuerza es igual a la masa total del sistema multiplicado por su aceleración. Entonces, la fuerza es lo que vamos a determinar. La masa total son la suma de las tres masas, masa 1, masa 2 más masa 3, multiplicado por la misma aceleración, ¿no? Reemplazando las masas, como ya tenemos el valor de las masas 1, 2 y 3, entonces me quedaría la fuerza es igual a F cuartos más F sextos más F octavo, ¿no? Sacando mínimo, o mejor factorizamos. Factorizando las fuerzas del paréntesis, me quedaría F es igual a la fuerza multiplicado por un cuarto más un sexto más un octavo multiplicado por su aceleración. ¿Para qué hice esto? Para poder simplificar las fuerzas. Y ya prácticamente se me eliminó esa variable, que no necesito saber el valor, porque no me están pidiendo. Con eso ya puedo sacar el mínimo con un múltiplo, quedándome el mínimo es 24. 24 entre 4 es a 6, 6 por 1 es 6, más 24 entre 6 es a 4, 4 por 1 es 4, más 24 entre 8 es a 3, 3 por 1 3. Entonces, sumando y trasladando al primer miembro, quedaría en forma ordenada 24 sobre 13 metros por segundo al cuadrado, siendo la alternativa B.